Muy buenas tardes, yo soy Luis Alberto Valencia Estrada, soy médico psiquiatra adscrito a Renaceres IPS. Básicamente una corta presentación, soy médico cirujano, la especialidad psiquiatría, tengo una maestría en intervención psicosocial, actualmente estoy cursando un doctorado en psicología y me desempeño como soy psiquiatra forense en la seccional Valle del Instituto de Medicina Legal y comparto ese tiempo con la docencia universitaria y la parte de la investigación. Tengo además una especialidad en adicciones, pues lo que me ha permitido desempeñarme en este campo aquí con lo que es Renaceres. Acostumbramos los días jueves, los diferentes miembros del equipo terapéutico y clínico, realizar lo que llamamos la psicoeducación o la terapia de familia. Básicamente es un espacio que sacamos de psicoeducación, es decir, de orientar desde las diferentes miradas de las diferentes disciplinas, en este caso de la psiquiatría, escogemos un tema, escoge nuestro director un tema de importancia para las familias y en este caso escogimos la parte de farmacología, pues al fin y al cabo es el campo muy directo del manejo del psiquiatra. Pero para hablar de la farmacología y para que esto sea más entendible por las familias, tenemos que hablar un poco de la patología dual, de lo que son los conceptos de patología dual. Entonces vamos a empezar por esa parte. Ubiquémonos en un contexto. ¿Qué tenemos en común acá? Que tenemos un familiar adicto. Todas las personas que están acá y las que nos están viendo a través de estos canales multimedia, tenemos o tienen un familiar adicto. Es un problema que se les comenzó a salir de las manos y todos y cada uno buscaron ayuda. Al buscar esa ayuda, pues van dirigidos a lo que se denomina un centro de rehabilitación. Y en ese centro de rehabilitación tenemos la atención de un equipo interdisciplinario. Ese equipo pues incluye los terapeutas, incluye la parte de psicología, trabajo social, terapia ocupacional y medicina general, y llegamos a la parte de psiquiatría. ¿Cuál es el papel de un psiquiatra dentro de un centro de adicciones? La ley así lo ha determinado en Colombia y en otras partes del mundo, que el psiquiatra, digamos que coordina la parte clínica del manejo de estos pacientes. Debe hacerles una valoración al ingreso y debe proponer un esquema de tratamiento. Esto no es caprichoso. La ley no lo tiene así por capricho, ni porque quiso pues que fuera el psiquiatra, sino porque necesariamente hay que hacer un buen diagnóstico para poder llegar a un buen tratamiento y poder llegar a feliz término lo que se denomina un proceso de rehabilitación. Esos tratamientos han cambiado, esos tratamientos vienen cambiando paulatinamente. ¿Y por qué esos cambios? Primero porque la enfermedad adictiva ha cambiado también. Hoy en día hay nuevas sustancias, todas las sustancias sintéticas, el éxtasis, la queta que llaman los jóvenes, una cantidad de sustancias químicas nuevas que producen en el organismo unos daños muy diferentes a los que se traían antes, cuando solamente casi que era marihuana, cocaína, y después comenzó a salir el bazuco con los daños que estas drogas traen, pero hoy en día hay una serie de sustancias nuevas. Segundo, hay una serie de adicciones nuevas. Hoy en día se habla ya de la adicción al juego, al sexo, al internet, a las compras, una serie de conductas adictivas que requieren también tratamiento en los centros de rehabilitación. Y esto por eso ha llevado a que los tratamientos cambien, evolucionen este tipo de tratamientos. Los esquemas de tratamiento cada vez son diferentes. Entonces hablamos que cuando el paciente llega, ese paciente que hemos dicho que es un problema para la familia, se le salió de las manos la conducta adictiva y llega a un centro de rehabilitación, se valora. Nos estamos encontrando con la sorpresa de que él llega por una conducta adictiva, así que consume marihuana o que consume bazuco, que consume cocaína, alguna situación de estas, alguna sustancia de estas, pero además se da uno cuenta
que el paciente que llega está generando una dificultad a nivel de, no solo él, el enfermo, es toda la familia la que empieza a verse comprometida con una situación de estas de un paciente con conductas adictivas. Pero cuando se le hace una valoración, nos encontramos con la sorpresa, decíamos, que no tiene una patología, sino que tiene 2, 3 y hasta 4 patologías. Entonces la gente se sorprende y dice, no, pero ¿cómo así? Sí. Es algo similar a cuando uno lleva el carro al taller a arreglar. Entonces uno dice, mira, es que yo siento que el freno está como largo o hay un ruidito, pero cuando empiezan a destapar empiezan a encontrar otra serie de cosas y le dicen, pero es que también está fallando esta parte, esto también está malo y hay que empezar a cambiar una serie de cosas. Igual ocurre con estos jovencitos. Ellos llegan por una conducta adictiva y la familia lo que pretende es manéjenlo, cúrenlo, ayúdenme en que deje de consumir, pero ahí no es el problema. Nos encontramos con que tiene una patología dual y las estadísticas son preocupantes. En Colombia, el último estudio, la última encuesta nacional de salud mental demuestra que el 79% de los adictos tienen otra enfermedad. Es decir, estamos hablando que un promedio, Renaceres, la sede campestre maneja un promedio de 50 jóvenes. Si estamos hablando del 80%, 40 de esos 50 tienen 2 enfermedades y algunos de ellos tienen hasta 3. Entonces dice la gente, no, pero es que eso todo es por la droga. No, no todo es por la droga. Él de base tiene otras cosas. ¿Qué? Una depresión, ¿qué? Una ansiedad, ¿qué? Una esquizofrenia, ¿qué? Un trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Entonces, el manejo de estas patologías es diferente a solo el manejo de la adicción. He ahí la importancia de hacerle un buen diagnóstico al comienzo, porque si no, el tratamiento no va a funcionar, el tratamiento no va a servir. Otro dato estadístico, los que consultan ya no a centros de rehabilitación, sino a hospitales psiquiátricos, porque esos dicen, yo tengo una enfermedad mental. Cuando uno empieza a investigarlos a ellos, a hacer la historia clínica, se encuentra con que el 31% de ellos tienen un trastorno o consumen sustancias. Sí tienen su depresión, sí tienen su ansiedad, pero consumen sustancias. Hablemos de alcohol, hablemos de cigarrillo, hablemos de marihuana, cocaína, ellos consumen también. Entonces tenemos problemas por 2 lados. Los hospitales psiquiátricos se encuentran con que sus pacientes, 30% consumen alguna sustancia psicoactiva. Y los que trabajamos en centros de rehabilitación nos encontramos con que el 80% de los que atendemos tienen otra patología adicional. Entonces eso nos da origen a lo que el Ministerio de Salud llama la puerta equivocada, porque entonces el paciente a veces está equivocado, o la familia por desconocimiento. Piensa, no, todo eso es por la droga, y lo lleva a un centro de rehabilitación, y resulta que no era ahí donde tenía que estar, porque lo predominante en él era la enfermedad mental, tenía que ir a un hospital psiquiátrico. O lo contrario, llega al hospital psiquiátrico porque es que él está muy agresivo, está muy irritable, y entonces lo llevan al hospital psiquiátrico y el hospital está equivocado, porque el problema, todos esos síntomas probablemente se deben al consumo de sustancias. Entonces diría uno, eso es lo que llamamos una puerta equivocada. Uno toca la puerta, no, aquí no es, aquí no le podemos atender, o entre acá, pero no se va a mejorar porque aquí no es lo que usted necesita. Entonces, insisto, si no hacemos un buen diagnóstico, pues vamos a arrancar mal, vamos a arrancar con el pie izquierdo porque no vamos a hacer un buen tratamiento. Eso implica que hay que tener 2 líneas de tratamiento, o 3 o 4, depende de las patologías que uno encuentre. ¿Cuáles tienen, por ejemplo, 3? A veces uno encuentra, el paciente está deprimido, consume sustancias, pero además tiene SIDA, por ejemplo, o tiene una neumonía, o tiene una gastritis. Entonces ya son 3 líneas de tratamiento. Tendríamos que manejarle la adicción, tendríamos que manejarle la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia, la que sea la enfermedad mental, pero hay que manejarle esa tercera patología, porque es que el ser humano es integral. No podemos decir, no, aguántese su cólico de la gastritis o del cálculo renal, porque aquí no manejamos eso. Entonces tenemos que ser integrales con esos pacientes. Hay una cadena que todos sabemos, lo que es la conducta adictiva. Uno inicia por un consumo, todos los jóvenes inician por un consumo, algunos lo hacen por experimentar, porque los amigos le dijeron, pero inician con un consumo. Posteriormente se vuelve un abuso,
Ya se hace más frecuentemente, ya se hace a veces ya en la casa, ya no se respetan otras normas y se le va perdiendo miedo a la autoridad de la casa o a la policía y se empieza con esta parte del abuso. Y llegamos a un tercer lugar que es la adicción. Bueno, entonces decíamos, iniciamos por el consumo. Quiero experimentar, los amigos me dijeron, quiero que me incluyan en ese grupo, e inicio a consumir. A ver, ¿eso qué se siente? Yo veo que mis amigos casi todos consumen. Entonces inicio esa parte. Generalmente uno dice por presión social o por factores sociales, o porque mis papás se separaron, que es lo que ellos le cuentaron en los relatos, o etcétera, etcétera, factores sociales. Después avanzo a lo que llamo un abuso. Empiezo a consumirlo más frecuentemente, empiezo a comprar. El primero me lo regalaron, los compañeros me daban, y aquí hay que ir a comprar, ya hay que ir a exponerme a los sitios donde compro, arriesgarme a esa parte, y luego llego a la conducta adictiva como tal, a la adicción. Para lo primero, es decir, para el consumo eran factores sociales. Para lo que es el consumo abusivo y la adicción como tal, ya hay unos factores individuales. Esa es la razón por la cual no todo el que consume una sustancia se queda adicto. No es que el que consume una vez ya quedó adicto, no. La diferencia está en eso. Todos lo hacen, insisto, por factores sociales, pero ya son los factores individuales. ¿Cuáles? Los genes. Es indudable que la herencia cuenta, es indudable que la personalidad de cada cual. Antes se hablaba, por ejemplo, de lo que se llamaba una personalidad adictiva. Hoy en día ese término ha caído en desuso, pero digamos que hay personalidades, los que son impulsivos, los que son aislados, los que socializan poco, tienen mayor riesgo de quedarse, hacer carrera, mejor dicho. Empezaron por un consumo y pasan al abuso y pasan a la adicción. Entonces, en ese proceso adictivo, insisto, no todos se quedan. Hay muchos que se quedan únicamente en el consumo social, pero hay otros que sí avanzan. ¿Cuáles? Esos que tienen predisposición genética. Papá consumidor, papá con mucho consumo de alcohol, familias que consumen alcohol por todo, celebran todo con trago, con licor, tienen mucho mayor riesgo los hijos de quedarse, hacer toda la carrera completa hacia una conducta adictiva, hacia un proceso adictivo y hacia una dependencia. Pero esa es la razón entonces por la cual unos se vuelven adictos y otros no. Dentro de esos factores individuales hay uno muy importante y es la enfermedad mental. Entonces hay personas que tienen enfermedad mental, como ya lo decíamos ahorita, y de pronto no se les notaba mucho. Son depresivos, son ansiosos, son tímidos, y eso los predispone a que hagan conducta adictiva. Recapitulando, todos empezaron por lo mismo, por experimentar, pero ese tiene un factor de vulnerabilidad, lo hace más sensible, lo hace de mayor riesgo el ser depresivo o el ser ansioso o el tener un trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Con esto quiero decir, adelantándome un poco, aunque al final lo profundizamos, los jovencitos que son muy inquietos, a los 6 años, 7 años, 8 años, que rinden poco en el colegio, que les llaman mucho la atención, esos son una bomba de tiempo. Esos más adelante, a los 11, 12, 13 años, a alguien les ofrece cualquier tipo de sustancia, ese se va a quedar ahí, porque tenía de base ya el terreno fértil, que era este trastorno por déficit de atención, que nunca se le manejó, y ya empieza a consumir acá. Entonces ya lo que los papás dicen es, atiéndamele la adicción, y quedamos cojos en el tratamiento. Si se le empieza a atender únicamente la adicción, eso es una alarma que se prendió, eso es un efecto, pero no es la causa del problema. Entonces ya esa enfermedad mental, cualquiera de ellas, es un factor individual que nos va a llevar a hacer carrera, que va a ser terreno fértil para que el joven se vuelva un adicto. Y esa es la razón por la cual unos se mejoran y otros no. Hay gente que dice, él ha estado en 5 centros de rehabilitación y ninguno le sirve. Y hay gente que dice, el mío estuvo en tal centro y mejoró. No depende del centro, depende es que se le haya hecho un diagnóstico adecuado y, por ejemplo, se le estén manejando las dos patologías a la vez, la depresión y el consumo de sustancias, o la ansiedad y el consumo de sustancias, o el trastorno por déficit de atención y el consumo de sustancias. De eso depende el éxito del tratamiento. Mientras tanto, seguiremos cojos en el tratamiento y él no se va a mejorar. En últimas, ¿qué es lo que
concluyen las nuevas teorías. Yo decía ahorita al comienzo, esto está cambiando. Todos los días hay nuevas teorías, nuevas explicaciones. ¿Qué es lo que se ve? Que el trastorno mental, mejor dicho, que la adicción y las otras enfermedades tienen algo en común. Esa depresión, ansiedad, cualquiera de ellas, tiene algo en común. Y es que todos ellos tienen trastornos cerebrales. Que es en el cerebro donde está el asiento, donde si uno fuera a buscar dónde está el daño, así como el mecánico, decíamos ahora con el carro, entra a mirar dónde está, si es que el daño es eléctrico, si es que es el motor, de dónde está el daño. Aquí dónde está el daño, está en el cerebro. Y no es, a veces se piensa, no, es que la droga le dañó el cerebro. Sí, la droga daña el cerebro, la cocaína daña el cerebro, el bazuco lo daña, el pegante lo daña, pero más que eso, es que ya viene un cerebro dañado, ese cerebro ya viene rayadito, ya viene tocado con la otra enfermedad. Entonces es una sumatoria, se suma el daño que ya trae por su depresión, su ansiedad, su esquizofrenia, su trastorno bipolar, cualquiera de esas patologías, se suma al daño que yo le empiezo a causar con la sustancia. Y entonces no va a salir de ahí. Si yo le quito la sola sustancia, el otro daño siguió. Entonces no va a salir de ahí fácil. Inclusive hay una teoría que se llama la teoría de la automedicación. Es complejo, pero a ver si lo logro hacer fácil. La teoría de la automedicación es, si yo soy tímido, o si yo soy muy depresivo, pues necesito tomar alcohol, por ejemplo, y con el alcohol, con el aguardiente, encuentro que me pongo alegre y soy capaz de hablar con una mujer y soy capaz de sacarla a bailar. Entonces, en últimas, estoy cayendo en una enfermedad segunda, el alcoholismo, por tratar de salirme de la primera, la depresión, con la timidez como una de sus manifestaciones. O el psicótico empieza a sentirse extraño, empieza a escuchar voces, empieza a tener miedos, están hablando de mí, y sabe que con la marihuana, o experimentó que con la marihuana esas voces desaparecen. Entonces empiezo a usar la marihuana como una forma de curarme. Eso se llama la teoría de la automedicación. Con esa marihuana yo me estoy curando. Aparentemente estoy quitando unos síntomas que para mí son muy molestos. O la ansiedad, qué mejor que calmar la ansiedad con un aguardiente, por ejemplo, o con droga, o cocaína, o bueno, cocaína genera algo de ansiedad, pero por ejemplo con la marihuana, ellos se calman a veces esa ansiedad con un poco de marihuana. Entonces, si yo a ese paciente que lo buscó como tratamiento, como una escapatoria, si yo le quito esa parte, le voy a aumentar la otra enfermedad. No sé si soy claro. Yo le quito, a ver, él es ansioso y se da cuenta que cuando consume marihuana se tranquiliza. Entonces la mamá corre y lo lleva a un centro de adicciones, y al centro de adicciones le dice, ya no más marihuana, pero no le está manejando la ansiedad. Esa ansiedad se le va a aumentar, porque lo que él estaba haciendo de tratamiento, que comillas le servía, se la quitaron. Entonces se va a volver mucho más ansioso. Entonces nos va a volver en un ciclo vicioso, él nunca se va a mejorar, porque va a estar desesperado por salir del centro de rehabilitación, al mes, a los 2 meses, o por volarse, yo no estoy contento acá, mamá lléveme de acá, sáqueme de acá, para volver a consumir, porque necesito otra vez volverme a tranquilizar a través de esa forma que en algún momento encontré. Conclusión. Yo cuando tengo una enfermedad mental de esas, y estamos hablando del 80% de los muchachos que consumen sustancias, lo que busco en las drogas es muchas veces que me compense, que me dé lo que me está faltando en el cerebro. Entonces, para hablar de medicación, yo necesitaría ya saber, primero, si tengo o no otra enfermedad, porque ya ahí estoy necesitando medicación. Segundo, necesito saber en qué estadio o en qué clase, en qué fase voy del consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ya un trastorno mental inducido por la sustancia, que es la adicción como tal, o puedo estar en una fase de abstinencia y ahí voy a necesitar otra medicación diferente. Si yo llego, consumí 3 días seguidos y me llevan al centro de rehabilitación por contención, como llaman los muchachos, y me llevan engañado y de inmediato me dejan allá, yo apenas pase 1, 2 o 3 días sin consumir la sustancia, después de que venía consumiendo 3 o 4 días seguidos, voy a empezar a hacer unos fenómenos que se denominan de abstinencia. Y esos fenómenos de abstinencia necesitan manejo farmacológico,
de lo contrario son muy molestos y van a llevar a que él intente retirarse, saltar la tapia, a hacerse daño, son muy molestos. Entonces ahí yo necesito también medicación. Entonces ya hay dos necesidades de medicación hasta ahora. Uno, si es que traigo una enfermedad de base. Dos, si es que estoy haciendo unos síntomas de abstinencia. Tres, hay trastornos que son inducidos por la medicación. Entonces yo me puedo intoxicar, puedo tener una sobredosis y eso necesita otro manejo médico y farmacológico adicional, que es por corto periodo. Claro, la abstinencia se trabaja con ella un día, 2 días. Entonces muchos de los padres de familia ven que yo a veces, cuando los veo inicialmente, les coloco 24 horas de tratamiento, de sedación, para que se tranquilice y pase ese efecto adverso. Ese no está haciendo nada sobre la adicción, sí sobre los síntomas de abstinencia que está teniendo en ese momento. O puede que lo que está encontrando ya en ellos sean complicaciones por el consumo. Entonces, el alcohólico, por ejemplo, puede convulsionarnos al suspender el tratamiento, o al suspender, el consumo de alcohol abruptamente. Entonces tenemos que evitarle eso. El de la heroína, le van a dar unos cólicos muy fuertes, se va a poner con sudoración, taquicardia. Eso hay que quitárselo, y hay que quitarlo con medicamento. Entonces mire que son muchas las indicaciones que tenemos para manejarles medicamentos a estos jóvenes. Y esa es la importancia de una buena valoración desde el punto de vista médico y psiquiátrico al ingreso. Y entonces por eso es que la ley dice: todo muchacho que ingrese o toda persona que ingrese al centro de rehabilitación tiene que tener valoración inicial de psiquiatría. Es por eso, insisto, no es capricho, ni es que el ministro de Salud le quiso dar más trabajo a los psiquiatras. No, la norma es clara, para evitar que ocurran esos fenómenos de abstinencia, para evitar que no se haga el diagnóstico de la otra patología y de pronto, Dios no quiera, un muchacho esto se vaya a morir en un centro de rehabilitación. Entonces tenemos que tener en cuenta, para manejar la parte farmacológica, que ellos tienen un estigma, los muchachos o las personas, pues jóvenes, cada día son más mujeres, ¿no?, que se nos están llegando a los centros de rehabilitación, tienen un estigma, y la gente dice: no, ese es un vicioso. Y como vicioso, que no necesita sino que le den correa y que lo encierren y que no le dejen hablar con la familia. No, eso se necesita. Sí, pero es que además se necesitan otras medidas, porque es que él no es un vicioso, él es un enfermo, ella es una enferma, y lo decíamos al comienzo, no tiene una sola enfermedad, el 80% tienen 2, 3 y hasta 4 enfermedades. Entonces mire que es un pobre joven que está enfermo y que los papás o los centros de rehabilitación, al no darle sino encierro y agua, pues lo que le están haciendo es un daño muy grande. Ahí no van a mejorar porque no se está tratando la enfermedad como tal. Entonces ese estigma de que nadie los quiere, de que ellos son malos, de que son mentirosos, de que son manipuladores, que se van a volar, téngamelo amarrado, es un error, porque sí tienen esas conductas, pero esas conductas las tienen porque son enfermos, tienen una enfermedad en su cerebro. Entonces, con que aprendamos eso hoy, pues quedamos contentos. Ese joven no es un vicioso, es un enfermo, y es un enfermo doble o triple. Entonces tenemos esa parte biológica y farmacológica, es la que se ha desarrollado más en los últimos 10 años. Los grandes avances han estado en los últimos 10 años. Los que tenemos más canitas y más edad acá podemos acordarnos que hace muchos años los centros de rehabilitación eran eso, eran garrotazos, mantener a la gente encerrada, incomunicada, algunos de ellos 3 meses sin ver a la familia. En Centroamérica, por ejemplo, se usaba mucho cuando estaban muy necios y los adictos, enterrarlos, abrir un hueco y enterrarlos hasta el cuello y sacarlos de ahí a los 2 o 3 días, y ya, según ellos, se había curado la persona de estas conductas adictivas. Eso es lo que ha cambiado mucho. Hoy en día ya entonces se trabaja mucho más toda la parte cerebral. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que tenemos que romper esa recompensa que el muchacho busca con la droga. Busco sentirme bien, me siento muy mal, estoy triste, entonces la droga me va a hacer sentir bien. Eso funciona, esa recompensa, ese estado se da por lo que se denomina la dopamina en el cerebro. Entonces, por eso los medicamentos que utilizamos hoy tienen mucho que ver con la dopamina cerebral, y de ahí
que ese grueso grupo de medicamentos que usamos, haloperidol, las clozapinas, las risperidonas, todas ellas tengan que ver con con toda la parte cerebral de los neurotransmisores y específicamente de la dopamina que tenemos. Entonces, para el cerebro todas las adicciones son iguales. Con esto quiero decir, el que tenga una adicción por el juego, por el sexo, por el internet, también probablemente va a necesitar medicación igual que la necesita el de la cocaína o el del bazuco porque va a ser igual, la abstinencia va a ser igual, la ansiedad que eso lo va a generar va a ser igual. Entonces eso es una regla importante. Segundo, a más temprana edad que se inicie el consumo de la sustancia o la exposición a los juegos, a los videojuegos, etcétera, el daño cerebral va a ser más grande. Durante más tiempo, quiere decir esto, vamos a necesitar trabajar medicación y vamos a trabajar la rehabilitación por más tiempo. ¿Por qué? Porque él empezó a más temprana edad, por lo tanto el daño fue mayor. Tercero, regla de oro, todas las adicciones producen daños cerebrales y esos daños cerebrales hay que tratar de revertirlos. Hay técnicas ya para trabajar en eso que se dañó. Antes se decía, no, neuronas que se quemaron, se dañaron, ya eso no se puede recuperar. Hoy en día se sabe, sí se puede recuperar. Hoy en día se trabajan términos como neurogénesis, es decir, no es formar más neuronas, las que quedan, que armen más vías, más conexiones. Segundo, rehabilitemos esas que quedaron como dañadas, que están fallando, funcionando mal, se pueden rehabilitar. Y hay una serie de exámenes que se pueden hacer para eso. Entonces ahí caigo en otro grupo. Cuando yo valoro un paciente, o cualquiera de los psiquiatras valora un paciente al comienzo en un centro de estos de rehabilitación, a veces pedimos una serie de exámenes que son muy importantes. ¿Para qué? Para descartar esas otras patologías. 1, 2, para ver qué tanto se ha dañado ya. Es que el muchacho lleva 5 años consumiendo, 8 años, 10 años, es que empezó a los 12. Hagámosle unos exámenes cerebrales, hagámosle unas pruebas neuropsicológicas, hagámosle unas pruebas hormonales y sabemos en dónde está el daño para poder empezar desde ahí a trabajar esa rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con las drogas? Ya con las medicaciones que nosotros utilizamos para combatir un poco eso. Ya ahí las medicaciones se dividen en varias categorías. Hay unas que me logran romper ese círculo de placer. Entonces por ejemplo, se trabaja mucho ya con medicaciones para que no consuman alcohol y que el día que consumen alcohol les haga un daño grandísimo. Ya hay medicaciones para trabajar con la cocaína, para evitar el consumo de cocaína. Hay otras que todavía no han salido medicaciones para evitar el consumo, pero sí para los efectos adversos que producen. Entonces, para la heroína, pues digamos que tenemos sustitutos para poder hacer que la gente deje de consumir heroína, que es muy adictiva. Entonces tenemos ya otra serie de productos como la metadona. Entonces la familia dice, no, pero es que es cambiar una adicción por otra. Sí, pero es parte del tratamiento. Es parte del tratamiento que los que consumen sustancias muy fuertes, tipo bazuco, haya que irlos desmontando. A marihuana, por ejemplo, que le hace menos daño, es nociva, sí, le hace menos daño, pero no hay otras formas hasta ahora de manejarla sin ir desescalonando el paciente cuando está ya en una escala muy alta de su daño cerebral. Y viene la otra parte importante, es ya el daño causado por la droga, que lleva muchos años, y por la enfermedad mental que ella trae, nos va a causar unos daños cognitivos. Entonces ya es el muchacho que no va a entender fácil, que uno lo ve que se volvió lento, se volvió como retardado mental, ya él no es capaz de sumar tan fácil, ya él no es capaz de hacer abstracciones, él quiere seguir en la universidad pero ya empieza a perder semestres. Eso hay que trabajarlo, y eso se trabaja con rehabilitación cognitiva, y eso se trabaja con otra serie de medicamentos. Entonces, conclusión, hay mucho por hacer por estos jóvenes, más no solamente tenerlo en un centro de rehabilitación encerrado, suspendido las llamadas, hablándole duro, gritándolo. No, esa es una parte del tratamiento que es importante, sí, en algunos de ellos, pero no es lo único. Se requieren otra serie de arandelas que le ayuden a ese tratamiento. ¿Qué tengo yo por ejemplo, encontramos muchos pacientes con déficit de atención? ¿Qué pasa si yo no le manejo ese déficit de atención?
es un muchacho que no se va a mejorar. Él puede estarse 3 meses encerrado, 6 meses, entonces ya empieza a no querer entrar a las terapias. Yo ya estoy cansado en esto, yo ya estas terapias me las sé, a mí el encierro es lo que me hace daño, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se le ha manejado ese trastorno por déficit de atención. Lo mismo ocurre con el depresivo o el esquizofrénico. Si no le manejamos las dos cosas, esa persona, el tratamiento no le va a servir, y tan pronto salga allá no va a durar más de 8, 15 días, máximo un mes en la calle y recae. Ese es el llamado entonces a los padres a que entiendan por qué manejamos en algunos de ellos tanta medicación. Y yo tengo algo, quiero terminar con eso, lo que se denomina un efecto paradójico que me llama la atención. Los papás pagan que les hagan la consulta de psiquiatría, se les hace la consulta de psiquiatría, se les dan unas recomendaciones y hay que empezar a pelear con ellos, porque no, yo no le dejo dar esa medicación, que el médico me explique por qué eso, el hijo mío no está enfermo. Entonces, ¿para qué pagaron? Botaron la plata. Porque si lo que están buscando es que uno les ayude, esa es la mejor forma de ayudarles. Se les explica situaciones como esta para que entiendan por qué él requiere medicación. Pero es curioso, pagan la plata pero quieren escuchar es que él no tiene nada, que él está muy bien. No, desafortunadamente tiene otros problemas que hay que manejarlo. Si uno está haciendo una inversión, esto es costoso, estar en un centro, esto es bien costoso. Si yo hago una inversión para mi hijo, pues quiero que me le den lo mejor. Pero aquí le están dando un combo completo. Vea, le podemos tratar de una vez la parte de su depresión o de su esquizofrenia. No me le den medicamentos, déjemelo así, solo trabájeme la adicción. Entonces eso es curioso. Esa es como la reflexión final que les traigo para este tipo de situaciones. Me preocupa mucho eso, dejarlos a mitad de camino. Ellos se les da de alta y suspenden casi todos los tratamientos. Ya me rehabilité, ya me hicieron la ceremonia, me puse muy bien de smoking, las fotos, pero me da mucho dolor y tristeza al 15 días, 20 días al mes, que reingresó, que recayó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que sencillamente le suspendieron todas las pastas, no queremos volverle a dar eso, él ya está bien. No, señores, señoras, su hijo no está bien todavía, si le está faltando que se le maneje la otra mitad, del otro 50, 75% de su patología. Muchas gracias. No sé si de pronto hay algunas preguntas que puedan ya por WhatsApp o cómo están trabajando esta parte, y los que están aquí en directo.